Bueno, buenas tardes, buenas noches ya casi. Bueno, muchas gracias por convocarme. Primero, las organizadoras del curso. En esta ocasión voy a presentar la problemática puntual que trabajo yo, que es la problemática de archivos, hace algunos años ya. Y voy a hablar un poco de dos producciones. Voy a apuntar sobre el final a hablar dos producciones que se relacionan con una herramienta en particular que tiene que ver, que cruza la cuestión de lo archivístico, la del conocimiento científico y la cuestión del arte. Así es que voy a dar primero, si me avanza esto, primero voy a hablar engarzando con la propuesta del seminario de tratar de mapear qué sucede en las disciplinas humanas y sociales en relación al arte y en la cultura visual, con toda una serie de, si se quiere, de pronósticos de cierto fin de ciertos relatos, la aparición de lo posmoderno, de lo contemporáneo, de la definición, una problemática que la voy a engarzar directamente con lo artístico y después voy a pasar la problemática del archivo que aparece dentro de ciertos estudios, dentro del área de los estudios visuales, como una estrategia de, podemos decir, subsanar, ¿sí? O abordar esta indefinición y tratar de darle un marco a una serie de prácticas y de obras artísticas que estarían ahí ahogándose quizás esta indefinición, en esto de lo posmoderno. Entonces, un marco que estabiliza, si se quiere, la cuestión, y si no la estabiliza, por lo menos hay un correlato que es cronológico y ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Y finalmente, tratar de mostrar la que a mí me parece una herramienta que ha sido utilizada asiduamente en propuestas de curaduría y en propuestas de investigación, que justamente a todas las obras que tienen este carácter efímero o de solo prácticas o cotidiana, a través de la documentación, ¿no? Insisto, se le da un marco de interpretación y se le da una nueva fijación y vamos a tratar de ver de qué manera eso puede o no considerarse conocimiento científico. Y al final voy a decir algunas cosas de una herramienta que ahora está muy en boga, que viene a complementar, si quiere, o a potenciar esta herramienta que es el Atlas Visual. Entonces, primero voy a pasar por estos tres conceptos. A ver, en el arte contemporáneo hay muchas formas de enunciar esta cuestión de que la obra de arte ya no tiene marco. Una de ellas es la palabra indefinición, ¿no? Que estaría marcada dentro de la mayoría de los textos canónicos de esta problemática por el paso de la pregunta ¿qué es arte? ¿A cuándo hay arte? ¿Sí? Primero que en esta exposición ya voy a empezar a usar esto que ven a ustedes ahora es un montaje visual, así que voy a usar un poco la herramienta que después voy a explicar para tratar de dar una presentación, ¿sí? En relación a esta indefinición, en la mente de alguien vivo. Es el Stackings International. Entonces él va y expone esto y dice, o sea, su manifiesto es que un tiburón muerto no es arte. Entonces está jugando un poco con esto, ¿no? Entonces si yo voy al tiburón que pesqué y lo pongo con tres barritas, fíjense que está la obra posterior de él, ¿no? Dicen que supuestamente esta foto es de las primeras obras que él hacía, que él sí se manchaba las manos con un formol y demás. Yo lo dudo porque siempre fue un empresario, ¿no? Entonces, bueno, volviendo sobre esto, esta cuestión de la indefinición, ¿no? ¿Qué es arte o no es arte? Pareciera como que se borraron las fronteras y frente a eso, el trabajo con archivos va a tratar de decir, por ejemplo, esto sería como un pequeño trabajo de archivo, ¿no? Acá detenemos esa indefinición y decimos, no, está bien de
bibliografía, por ejemplo, la Dolina de Oliveras siempre aparece como una muestra de arte contemporáneo, una obra que expresa eso. Y a la izquierda tenemos la obra Piscris, dialogando con esto escatológico, la obra El Juicio Final de León Ferrari, que es una copia del Juicio Final de Miguel Ángel, que está manchada, intervenida con excrementos de palomas. Está la paloma y el simbolismo, ¿no? Entonces está jugando con ese fin del relato. Y a la derecha, dialogando un poco con esto, estaba pensando en qué ejemplo tenemos posmoderno acá en Resistencia, y todavía no está instalada, pero me parece que la escultura del David, que están por hacer una copia, tiene un montón de cuestiones posmodernas. Primero porque vuelve, es muy loco como vuelve a la figura del David y la pone en un lugar donde se desembarcan los italianos, ¿no? Entonces vuelve como prácticamente al Renacimiento, pero sin embargo quedaría como posmoderna porque primero que no es de mármol, no la hizo Miguel Ángel evidentemente, y está como todo hueca, ¿no? Y a la vez también, en vez de ponerse en una cúpula como ahí en el Palacio de los Uffizi, se va a poner al aire libre, que habría que ver cuánto le permite durar, ¿no? Si va a durar tanto como el Miguel Ángel. Entonces me parece que estamos en Resistencia en plena posmodernidad. Entonces, pasemos otro tópico que me parece interesante y que dialoga con la cuestión del archivo, que es la de la inminencia, ¿sí? Este concepto lo plantea García Canclini, justamente en su texto La sociedad sin relato. Entonces, lo que propone García Canclini es que si hay algo indefinido en el arte contemporáneo, no tiene que ver con su estatuto, tanto de presente ni de pasado, como una anticipación del futuro, de la inminencia de algo que va a venir. Y acá seleccioné 3 obras que me parecen interesantes y que voy a recuperar después en relación a la inteligencia artificial. Y la primera es la obra Beeple, de Beeple, Every Day's First, no sé cómo se dice, 5000 días en inglés, ¿sí? Muy bien, gracias. No escuché bien, pero es con Hausen termina. Entonces, esta obra fue la primera obra que no tenía un registro digital, es decir, que no existía, y fue la primera en la que se vendió como un NFT. Que el NFT no es más que la promesa. Y ahí me parece, desde un principio, toda esta amenaza que tiene la inteligencia artificial, que nos va a dejar sin trabajo, nos va a dejar sin objeto de estudio, algo un poco quizás paradisíaco, pero que evidentemente no se va a dar porque no es la panacea de la cultura. Y a la derecha tenemos otra obra que me parece paradigmática para esta cuestión de la inminencia, del inminente futuro de la inteligencia artificial, que es la obra Pseudomnesia, el electricista, de Boris Eldagsen, que ganó este año el primer un concurso de que organiza Sony de fotografía, uno de los más importantes del mundo, que él presentó, sin decirlo, esta obra que está hecha con inteligencia artificial, como si fuera un retrato de 1930. Y cuando gana, le dan el premio, él lo rechaza diciendo, bueno, los concursos, el mundo del arte ahora no está preparado para esto que se viene. Entonces no se puede premiar el futuro, de alguna manera, ¿no? Entonces hay como esta cuestión de la inminencia, que como vemos en estos 3 conceptos que le doy, es como que el arte todo el tiempo está como evaneciendo, ¿no? Creo, y esto es bien una propuesta que me parece a mí, es sí, una propuesta propia, una elaboración teórica propia, que hay un correlato entre lo que se ha dado a llamar la fiebre de archivo, el giro archivístico, ¿no? Sobre todo en la historia. Y que coincide esta cuestión archivística, vamos a ver después, con el giro visual que encarnaría el Atlas de Evi Bar. Entonces, para contar rápidamente esta cuestión del archivo, primero en los
como marcan muchas historias así de tejido archivo de archivo más marcada en esta obra de Jacques Derrida, que pero, en el original es La fiebre de archivo. Entonces hay un revival de la cuestión archivística y una nueva coincidencia entre dos disciplinas que son la historia y la archivística, de manera tal que los historiadores van a trabajar a los archivos y los archivistas se dan cuenta de qué manera constituyen la base de muchas prácticas de conocimiento archivístico. Entonces, ya filosóficamente ya el archivo tiene un problema que es como el del olvido, ¿no? Siempre él dice que es un borrador de nota, como el libro mágico de Freud, que uno escribe y después se borra porque los archivos parecieran que tienen una tendencia a desaparecer y los historiadores toman una impresión nomás y después el archivo se sigue desorganizando, se sigue perdiendo, a veces incluso, sobre todo como lo digital, ¿no? Desorganizando. Entonces, después de esos dos referentes, ya más próximos sí está el texto que es como una compilación de Owen Enwensor, no lo pude pronunciar bien, que él pone directamente esta cuestión, el texto también se llama Archive Fever, la fiebre de archivo, pero lo pone en directa relación con el arte contemporáneo. De hecho, su título es Usos del documento en el arte contemporáneo. Entonces él empieza a poner y dice, bueno, acá están apareciendo un montón de producciones de arte contemporáneo que al trabajar con el archivo, ¿sí? Podemos decir, moderan el efecto corrosivo, el efecto deleterio que tiene la estética que quiere anunciar el fin del arte. Porque hay un montón de artistas que, por ejemplo, ante una performance, la registran en video, buscan notas, capaz que hasta coleccionan el ticket en el colectivo que se fueron a hacer eso y empiezan a compilarlo de manera tal que todo esto que parecía indefinido, que se nos escapaba de las manos, empieza a tener un marco de documentación. Entonces, a los historiadores y a los chivistas se les suma el arte, ¿no? Y entonces hay una búsqueda del conocimiento, porque la naturaleza propia del archivo es sostener la memoria, entonces ingresa la ciencia también al arte a través de estas operaciones. Y finalmente, también para bajarlo a una cuestión latinoamericana, creo que uno de los intentos más importantes de poner en relación arte y archivo es justamente el título homónimo del libro de Ana María Walsh, que incluye, fíjense ahí, desde 1920 a 2010, con los primeros registros fotográficos de las ciudades, de los urbanistas, ella recupera mucho de esto, que justamente estaban preocupados por los cambios que se dan en las ciudades y nadie los registraba, ahí arranca esta cuestión, y lo trae hasta el 2010, y si uno sigue después de este texto compilando nuevas propuestas archivísticas, se podrían incorporar perfectamente a esta genealogía. Y entre las cosas que se le escapan, o no llegó a anticiparse, es la propuesta del Atlas Visual que Didi Huberman viene a recuperar justamente a partir de 2011-2012, hace sus primeras publicaciones. Entonces, esta herramienta de Atlas Visual es muy interesante cómo se ubica, o por lo menos me parece que está justo en la frontera entre el trabajo del historiador y del artista, y se posiciona cerca a la idea del curador, ¿no? Una persona que tiene cierto conocimiento sobre una determinada colección, que generalmente trabaja no solo en la reserva de obras, sino en la reserva de documentos, y enriquece y utiliza esta herramienta novedosa de exposición para plantear revisiones históricas sobre todo, pero también estéticas y sobre todo lecturas políticas. Ahora bien, lo que es muy interesante es que justamente Evi Warburg estaba creando esta herramienta y era primero un gran bibliotecario, o un bibliófilo por lo menos, tenía una biblioteca muy grande, hacía mucho trabajo de archivo, y si bien trabajaba problemáticas artísticas, para trabajar las problemáticas artísticas de muchas obras que por ejemplo habían desaparecido, usaba reproducciones pero incorporaba imágenes y documentos que no eran netamente artísticos para mostrar la problemática artística. Entonces,
parece ser que si en el arte contemporáneo nos quedáramos, y esto es lo que trata de demostrar D.D. Huberman, si nos quedáramos solo en el ámbito de la práctica artística, de la obra artística en el museo, y nos vamos al archivo, obviamente se va a vanecer todo, como nuestra propia historia. Si se pierden nuestros archivos, va a vanecer también y vamos a entrar en un momento de inmaterialidad y contemporaneidad que, bueno, ¿quién nos salvará? Entonces, ahí voy a hacer un zoom acá. Evi Berru se anticipa mucho a una cantidad de prácticas artísticas que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Acá él, por ejemplo, está trabajando, este es uno de los paneles de su obra, que está a la izquierda, Atlas Nemocine, donde él para trabajar la cuestión de la figura de la ninfa se fija en las caricaturas, cómo aparece algo que es resagrado, por lo menos en el medioevo, y él va más atrás para mostrar que en realidad era sagrado, pero pagano, podríamos decir, cómo aparecen las caricaturas y cómo empieza a aparecer en determinados jarrones, incluso hay un tablero de ajedrez, como los espacios donde puede aparecer todo eso, ¿no? Entonces una problemática que es súper clásica, que es súper canónica, se desestructura, pero a la vez toma consistencia histórica en esta forma de presentación. Y D.D. Huberman lo que va a hacer es llevar eso un poco más ahí para plantear esta muestra, que esta es la bibliografía que voy a dejar para que consulten, que es el catálogo de muestra, que es Atlas o cómo llevar el mundo a cuesta. Lo que se propone D.D. Huberman en esta exposición es retomar, porque, bueno, Evi Barbour trabajaba cuestiones más tradicionales, en general, arte clásico y renacentista, era lo que más le interesaba. Él hace toda una revisión del arte del siglo XX y siglo XXI. ¿Sí? Incluso no esta muestra, pero hizo una serie de muestras con esta misma herramienta que es el atlas visual. Acá hizo una que se llamaba Subversiones, si no me equivoco, en la Universidad 3 de Febrero. Sublevaciones. ¿Sí? Entonces va trabajando diferentes contextos a través de un dispositivo expositivo. Yo no sé por qué me está avanzando al revés. Bien, entonces, vuelvo sobre esto. El Atlas como exposición, que puede ser, voy a tratar de moverme un poco de ahí, puede ser una exposición museal, pero pensémoslo en la exposición simplemente de imágenes, que es lo que estuve haciendo previamente en estas diapositivas, tiene ciertos conceptos que le son claves y que funcionan, insisto, para tratar de darle una consistencia visual y estética al arte contemporáneo que parece, insisto, evanecer. Y tiene que ver con un par de conceptos que él define muy bien. Primero estaría la cuestión del montaje. El montaje, piensa él, es la operación, si se quiere, central o contemporánea, va a decir, en algunos textos incluso, del arte del siglo XX y del siglo XXI, naciendo con el cine y la fotografía, ¿no? Y tiene que ver con dos cuestiones primero. Sí o sí la de la exposición, porque desde que del nacimiento de la fotografía, las obras de arte tienen muchísimo más difusión porque se las puede fotografiar y se las puede difundir. Imaginémonos hoy que en las redes sociales esto está llevado como a su máxima expresión. Y una cuestión que también tiene que ver con la escritura de tiempos heterogéneos. Él lo relaciona con el cine, vía Benjamin, diciendo, bueno, en el cine uno toma interiores, exteriores, entrevistas, planos, y arma una sola unidad, ¿no? Entonces algo que es disperso los une en una sola obra, ¿sí? Esa idea de montaje de tiempos diferentes en una sola configuración, me parece que, como insisto, puede subsanar este carácter como contingente, endémicamente contingente del arte contemporáneo. Después hay una cuestión que tiene que ver con la imagen dialéctica, y acá es donde más próximo se posiciona D.D. Huberman en fundamentar el carácter productivo en términos de conocimiento, ¿sí? Se produce conocimiento con el atlas visual, pero ese conocimiento que se produce es a través de una imagen dialéctica. ¿Qué quiere decir esto? Que primero lo que se hace, o lo que favorece el atlas, es que no haya una sola imagen. Una sola imagen nunca va a ser un atlas. Una imagen siempre dialoga con otra. Ahora, este diálogo no es un diálogo normativo, tranquilizador, lineal, narrativo en términos lineales, sino que tiene que ver con las imágenes dialécticas, que es un concepto a su vez benjaminiano. Es decir, cuando se montan más de dos imágenes y textos y documentos, lo que se quiere hacer es suspender las narrativas. Entonces ahí hay una coincidencia un poco
con esta idea de la posmodernidad, pero es que no se quiere hacer caer el relato, sino que se quiere que los dos relatos o más se pongan en discusión. Y va a decir, tiene que haber una crisis del pensamiento. Entonces, el atlas visual no tiene nada que ver con una exposición donde yo curo y expongo, monto de manera bella, de manera armónica, ¿no? De manera lineal, ciertas obras, sino que quiero generar una crisis del pensamiento. Es decir, que sí o sí quiere generar un conocimiento crítico a través de la contraposición. Y por otro lado, me parece que hay algo muy importante que él dice, bueno, como exposición, esto era en la expografía, ¿no? En montar un guión curatorial, hay dos herramientas, que esto me parece central, y ahora voy a decir un poco de cuestiones metodológicas a partir de esto. Él dice, el Atlas tiene dos momentos. Uno en el cual yo busco documentación exhaustivamente, imágenes, documentos, audios también, videos, ¿no? Sus versiones más contemporáneas, ¿sí? Y hay un momento en el cual yo creo cuadros, ¿sí? Entonces, hay un momento de ensayo, de trabajo, de archivo muy importante, y hay otro momento que tendría que ver con un momento más estético, de producción, de creación, que es crear determinados cuadros. Y lo interesante es que, al igual que con los archivos, se pueden escribir absolutamente historias totalmente diferentes con los mismos acervos de imágenes. Y de texto nosotros podemos crear muchos cuadros. Se pueden generar muchas configuraciones, muchos montajes. Y en esta pluralidad es interesante porque aparece esto pletórico del arte contemporáneo, ¿no? De producir sentidos, pero aparecen en un marco donde sus excesos posmodernos o por ahí incluso metafísicos son, ¿cuál sería la palabra? Estructurados, construidos y fijados en un marco de interpretación, que sí o sí, por eso insisto, el trabajo de archivo es lo que le da esa limitación, si se quiere hacer tal ancla empírica, podría ser. Entonces, ahora voy a pasar a la producción o a los dos usos que yo hice de esta herramienta que es el Atlas Visual y tratar de dar cuenta en qué manera arte, ciencia y archivo funcionan esta tríada funciona de manera complementaria. Bueno, yo soy licenciado en Sociología y tengo mi doctorado en Artes, como decía muy bien el amigo Cheche recién, y cuando hice mi tesis de doctorado en Arte, me encontré ante entonces, busqué o encontré a partir del Atlas Visual una forma en la cual se podría hablar de una producción más próxima a lo artístico y el informe de tesis funcionar más bien de informe de esa producción que como una forma de producción de conocimiento propiamente dicho. Es decir, un texto con todas las características y requerimientos de una tesis tradicional. Entonces, hubo dos momentos de trabajo, de archivo y de producción de imágenes. Entonces, por un lado está la investigación, la tesis escrita, cayó más en un marco que podemos decir sociológico, que eran las herramientas que también más tenía en ese momento, que tuvo que ver con un trabajo de arqueología y genealogía del archivo y de las colecciones. Yo particularmente trabajé con el archivo y las colecciones del Fogón de los Arrieros, ¿sí? Y después hubo otro momento que quizás lo antecedió a la escritura de este otro proceso, que podríamos decir, yo le pondré un montón de comillas, como una producción artística, un atlas que realicé. Si tengo tiempo ahora puedo mostrar un poco de la web. Y esta producción artística estaba más cerca de la producción de constelaciones, constelaciones de sentido, pero no constelaciones que aparecían para mí de manera escrita, ¿sí? Conceptual, sino una elaboración plenamente visual. Entonces, lo visual, este trabajo, de trabajar con muchas imágenes y documentos, fue lo que me fue depurando o hizo que emerjan ciertos conceptos que después fueron rectores de la configuración final del Atlas. Entonces estuvo más próximo a una producción o una curaduría de montajes visuales. Entonces, algunas cuestiones metodológicas para dar cuenta de cómo por lo menos yo realicé este trabajo, ¿no? Insisto, para cómo una práctica artística, que lo que me interesa mostrar, tiene atrás ciertas prácticas que son
recurrentes dentro de las metodologías en ciencias sociales, sobre todo en las que se abocan a la arqueología y la genealogía. Entonces, ante los documentos, y esto es una problemática que pasa mucho con el archivo y las colecciones, ¿cómo trabajar ante un archivo y ante una colección, por ejemplo, tan copiosa, tan numerosa, casi diría inabarcable, como es la del fogón de los arrieros? Entonces, hay estrategias en las cuales uno va reduciendo la complejidad y va organizando los materiales, en las cuales crea otro archivo o crea otro corpus, ¿no? Que le es subsidiario a ese, para después llegar o poder manifestarse o darle consistencia a la presentación visual nomás de esos problemas, ¿no? Entonces, en relación a la arqueología, el trabajo es más como el de la mesa que estaba hablando recién Dee Huberman, ¿no? Uno identifica ciertas las series archivísticas y tipos documentales. A veces uno llega a un archivo y las series y los tipos documentales están caracterizados, pero no siempre. Entonces uno empieza a buscar, y ahí hay un trabajo que es muy y la superficie de inscripción. Es decir, ¿a dónde aparece esto? ¿Aparece este documento? ¿Aparece, como hay muchos en el fogón, en un cuadro presentado dentro de una expografía curada? ¿O aparece abajo de una mesa? Abajo de esa mesa, ¿qué otros documentos hay? En este cajón, ¿qué se compiló de este cajón? Porque en un cajón yo puedo tener una correspondencia, un ticket, una servilleta, que si yo los saco de ahí y los pongo en una relación analítica con la servilleta, con la correspondencia, ¿sí?, pierde su propia configuración. Es decir, los documentos, al buscarlos en las superficies en las que aparece, uno tiene que tener mucho cuidado de no desarmar la manera en la que aparece. Y en ese trabajo, que es muy específico de archivo, hay esta idea del Atlas, ¿no? Configuraciones que se encuentran de manera azarosa o fortuita. Y bueno, después, otra parte de la arqueología que tiene que ver con las continuidades, dispersiones formales, técnicas y discursivas. Uno, cuando ya empieza de alguna manera a organizar su corpus, a construir su corpus, sí que puede empezar a jugar con las continuidades y dispersiones que encuentra y organizarlas, o por lo menos así fue como yo le hice, ya no en el archivo material, sino empezar a organizarlas dentro del archivo digital, donde uno puede jugar. Entonces, en este paso final de la arqueología, uno ya empieza a dar ese salto de la mesa un poco al cuadro, ¿no? Empieza a cerrar ciertas cosas. En cuanto a la genealogía, sobre todo en la genealogía de los archivos, uno va identificando, ¿sí? La genealogía es como hacer la historia de una palabra, ya empieza a, como ya tiene ciertas series organizadas, ya identificó ciertos periodos de tiempo, ya identificó ciertos nombres, identifica conceptos y categorías y motivos recurrentes o ausentes. Y en la genealogía uno ya, de la misma manera que uno arma un árbol genealógico y va suponiendo mucho, de la misma manera que un diccionario etimológico no hace la historia efectiva de la palabra, sino que los lugares donde aparece, uno va tomando ciertos conceptos que aparecen de manera recurrente para empezar a construir determinadas constelaciones de sentido propias ya de la escritura del genealogista, ¿no? Esto abandona el archivo y la rigurosidad, podemos decir, o la organización empírica del archivo, y empieza a construir. En este sentido, la genealogía es un poco, ya está más cerca, si quiere, una escritura visual. Y bueno, después es el trabajo ya, y acá todavía hay algo como de la mesa, ¿no? De agrupar textos, imágenes en familias o tensiones conceptuales. Esto tiene mucho que ver si solo trabajamos con imágenes, tratando de ver simples oposiciones y jugar mucho con las oposiciones. Y después, ya que es un trabajo más sobre el texto, construir constelaciones de sentido dialécticas. Las constelaciones de sentido ya tienen que ver con que uno en el texto dice, estas imágenes las agrupé en relación a este concepto y las opongas a estas otras conceptualmente, no visualmente. Entonces lo visual empieza a tener una contextura teórica. Y bueno, después de esto que ya es bien parte del texto, describir el desarrollo histórico de los colectivos que están alrededor de esas imágenes, quiénes mueven esas imágenes, quiénes cuidaron esas imágenes, quiénes están representados en esas imágenes, y las ideas e instituciones que también están alrededor. Ya el archivo de por sí es una institución, ¿no? Pero en un archivo siempre hay
materiales de otras instituciones. Entonces, a toda esta red es cuando uno está como en un trabajo más de historiador, un historiador más tradicional, un historiador visual, ¿no? Tratar de dar los marcos para que quien se encuentre con el atlas y quiera recurrir al texto, le dé sentido a las imágenes más allá de su tesitura visual. Y bien, y después, ¿qué tiene de particular o cuáles serían en la producción de esta web que hice? Pongo producción artística entre signos de pregunta porque no sé si lo son, pero sí que hubo ciertas actividades que son propias del quehacer artístico y del campo del arte, ¿sí? Bueno, el montaje, imágenes y textos, desde el collage por lo menos, y hay muchas otras estilos y propuestas artísticas, prácticas artísticas ligadas al montaje de imágenes y textos, que ya se está expresando como una práctica artística. Es algo muy recurrente, una práctica artística bastante recurrente. Por otro lado, dentro del campo del arte, es central cada vez más. Yo creo que hay un correlato con la emergencia de las nuevas curadurías y la propuesta de Eddie Huberman con el diseño curatorial y expositivo, dar un discurso visual. Y sí, esto que es bien propio de mi tesis, la creación de interfaces visuales web, me parece que ahora, sobre todo en pandemia, se puso muy de relieve que cuando uno presenta una obra, no solo que la presenta en algo que tiene ya una textura de atlas visual, por ejemplo, en un perfil o en un feed de Instagram, sino que el propio artista, los lugares donde participa, la documentación que hace, las menciones que tiene, los likes que cosecha, todo eso empieza a ser parte de la propia obra de arte, ¿no? Entonces, llevarlo a la web genera como esta cuestión de difusión. A mí me parece que donde el atlas visual más puede ayudar, o una de las cosas que más puede fortalecer en relación al conocimiento científico, que es a su difusión y a brindar una interfaz, vamos a decir, más amigable, más intuitiva, para interesarse en lo inabarcable que puede llegar a tener de información un archivo, que generalmente son documentos de texto, ¿no? Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, si puedo mostrar la web, ¿puedo? Bien, entonces muestro directamente la web que la tengo. ¿Cómo cambio de pantalla, Facu? Porque la tengo abierta en... Deja de compartir. Ok, dejo de compartir primero. Hacia arriba, en el rojo. No, ahí abajo dice... Ah, no, pero mira, lo paso ahí. Ok. Acá creo que está. A ver, ¿sí? Bien, entonces, voy a mostrar primero la web que hice. Y bueno, esta, como decía recién, pueden visitarla, www.atlasfogoni.com. Está disponible por lo menos por 2 meses. Porque hay gente que no sabe qué es el fogón. Bien, el Fogón de los Arrieros, para quien no lo conoce, es una institución bien de resistencia chaqueña, que es una institución que se crea en el 43 aproximadamente, que lo crea un círculo, podemos decir, de amigos, intelectuales, comerciantes también, académicos interesados por el arte, particularmente por el arte de vanguardia. Entonces tiene un edificio que es la primera arquitectura moderna de resistencia, que tiene un principio expositivo, y si uno lo va a visitar, tiene todas sus colecciones alrededor de sus paredes, en cada rincón que hay del fogón hay cosas, y tiene mucho esta textura, ¿sí? Si se quiere, de atlas visual. Entonces, al encontrarme con eso, y sin embargo, el archivo que tiene, que documenta toda esa colección, no está accesible al público, ¿sí? Y hace por lo menos 10 años recién empezamos a rescatarlo un poco y a intervenirlo, incluso hemos hecho algunas acciones de conservación de este archivo con el equipo del NEDIM. Entonces, lo que yo me propuse fue montar visualmente este acervo que estaba oculto, que era el del archivo, con obras que estaban expuestas en el fogón. Y entonces hice, si se quiere, una historia alrededor de algunos conceptos. Bien, el atlas se puede navegar de diferentes formas. Yo no sé si llega a verse bien acá porque está en blanquito. Esto la diseñadora tendría que revelar. Sí, ahí lo marco. Hay diferentes formas de recorrer este atlas visual. Ahora voy a mostrar un poco. Uno sería a través de las constelaciones, ¿sí? Y otro sería de manera lineal o directamente al azar, ¿sí? Acá en el menú de la izquierda se pueden acceder a estas opciones. Entonces, la primera manera sería como la más lineal, que sería simplemente ir bajando. Estos primeros paneles funcionan, si se quiere, como prólogo o prefacio que resumen los
13 montajes que están después. Una vez que pasamos esto, uno puede visitar todos los, bueno, si seguimos para abajo, están cada uno de los montajes montados del 1 al 113, digamos, de manera secuencial, pero uno puede optar por recorrerlo a partir de algunas de estas constelaciones, que son todas conceptos y problemáticas que yo fui capturando, identificando de manera visual, ¿sí? Eran cuestiones que aparecían de manera recurrente y que dependiendo por cuál nos metamos, podemos acceder a diferentes configuraciones de los montajes. ¿Por qué? Porque los montajes, por definición, los montajes visuales son impuros y hay montajes que pueden estar dentro de una o de varias problemáticas. Voy a ir, por ejemplo, a despolitizado político, que es una de las configuraciones, y acá tenemos cada uno de los montajes que forman parte, ¿sí?, de esta constelación de sentido particular. Y si yo me meto a uno de ellos, ¿sí?, acá tenemos, por supuesto, el dato de dónde fue sacado la fotografía o el documento, la configuración visual, acá el mapa sináptico, y vemos acá a la izquierda que esto forma parte de otra constelación, por ejemplo, la colección Archivo Patrimonio. Y accediendo ahí, podemos ir a ver los otros montajes que forman parte de esta web, ¿sí? Entonces, les invito a quienes, sobre todo, no conozcan el Fogón de los Arrieros, que se metan y jueguen un poco con ellos, a ver qué les produce, porque por ahí, quienes conocemos de la historia, estamos hace mucho tiempo trabajando, uno fácilmente identifica, ¿sí? Pero a las personas que les mostré que no conocían, me daban lecturas de las imágenes que realmente yo no me esperaba o ponían en correlación ciertos montajes que yo no esperaba, ¿sí? Entonces, espero colaboraciones. Ahora, cambiar de pantalla, acá. Volvamos a la presentación y voy a hablar de una cosita para cerrar. Bien, ahora más cercano en el tiempo, me gustaría hablar de otro uso que hice de esta herramienta, y es esta exposición que se llama Archivisual, Imagen y Memoria de Región, que fue, si bien dice curaduría y artista invitado, la verdad que fue una co-creación con el amigo Francis Martina, un artista audiovisual de acá, que él estaba trabajando bastante con inteligencia artificial, y les voy a mostrar algunas cositas que estuvimos haciendo en esta posición. Dejo un ratito acá, si alguien se quiere descargar el programa, está en ese QR. Primero, Archivisual nace, se realiza en el marco de los 20 años del Núcleo de Estudio y Documentación de la Imagen, y la propuesta que me hizo la directora Ley, Mariana Giordano, fue que vaya a visitar y conozca primero, porque no tenía yo un conocimiento cabal, y revise toda la documentación visual, sobre todo fotografías, que el núcleo fue compilando a lo largo de sus 20 años, ¿sí? Entonces había series que fueron compiladas para una investigación en particular, para una exposición en particular, de repente un corpus de imagen que fue donado, ¿sí?, por familias o por fotógrafos, y de toda esa increíble cantidad de información, y bueno, y otra parte que no estaba materialmente en el archivo del Fogón, sino que estaba en la fototeca, es decir, que había mucha información que era digital, hacer una exposición de toda esa, de todo ese acervo, expresando, si se quiere, las principales líneas de estudio que el NEDIM ha desarrollado a lo largo de su historia. Entonces, la herramienta del Atlas Visual me sirvió para tratar justamente de reducir esa complejidad. Voy a mostrar algunos de los montajes visuales. Y lo primero que quiero decir es que la exposición tenía dos partes. Ahora los montajes que voy a mostrar son efectivamente las imágenes que formaban parte de este acervo, es decir, las que yo podía, primero, acceder, que las podía reproducir y que las podía utilizar en una exposición, ¿sí? Porque había muchas fotografías que, si bien forman parte de la fototeca para la investigación o la consulta de investigadores, no tenemos los derechos para ser reproducidas. O, por ejemplo, reproducen personas que había que ubicar y preguntarles si tenían ganas de formar parte de un atlas visual del doctor Manuel Cantero, ¿sí? Entonces, había ahí cierto desafío y eso redujo un poco la complejidad. Pero sobre todo, yo lo que traté es, como no conocía el archivo,
manejarme de manera intuitiva, tratar de ver si podía encontrar, solo conociendo las líneas que trabajaban, ciertas oposiciones que den cuenta de esas problemáticas. Y entonces, esta primera parte, que eran fotografías efectivamente expuestas, es decir, materialmente, estaban impresas, fueron expuestas sin la etiqueta primero, ¿no? Para favorecer esta lectura no lineal. Entonces, esta primera en contraposición tiene con todo el proceso de urbanización del país, ¿sí? Cómo se colonizó, se urbanizó toda la zona, particularmente de Resistencia, pero también de Corrientes y de Misiones hay algunas cosas. Pero la búsqueda, insisto, era particularmente visual. En algunos casos primaba algún criterio histórico, ¿sí? Pero particularmente las continuidades de ciertas formas de fotografiar fueron las que me llamaron la atención. Y hubo muchas veces que eligiendo las imágenes coincidían que eran del mismo fotógrafo, pero la mayoría de las veces no. Entonces, habla de que había una visión de lo que era urbano y lo que era el monte, sí, virgen acá. Por lo menos así lo llamaban, el desierto verde, ¿no? Esta segunda tiene que ver con una cuestión más de retrato, está más próxima al retrato, pero lo que traté de mostrar acá, o el desafío fue ver quiénes fueron los hacedores, si se quiere, y en qué proceso estaban insertos de todo este progreso, de todo este desarrollo que se da cuenta a lo largo de todo el archivo, ¿no? Entonces capturé algunos actores, empecé a mostrar de manera principal, pero también los contextos. Entonces tenemos a la izquierda, mencionando, viendo esto como de lo dialéctico, a la izquierda tenemos pobladores originarios en un curso de alfabetización que si lo puedo acercar, tienen una cara de compungidos importantes, ¿sí? Se nota que ahora sí, no dan cuenta de que ahora sido algo como placentero para ellos. Y en la otra punta es un funeral de inmigrantes croatas en la misma época, ¿sí? Entonces hay como dos caras que tienen que ver con el dolor y están asociadas bastante a la muerte por cómo aparecían visualmente. Y arriba tenemos, si se quiere, un costado más intelectual. Esto de acá es la Universidad Nacional del Nordeste, tipo, estamos ahí literalmente. Acá hay unos intelectuales en el patio de humanidades, acá abajo, y a la derecha está un café muy famoso de Resistencia donde se empezaron a juntar los primeros intelectuales, ¿no? Y por debajo tenemos a la izquierda trabajadores de panaderías, que el gremio fue muy importante para el desarrollo de ciertos movimientos políticos, algunas cuestiones religiosas, algunas esquemáticas, y a la derecha los carnavales de San Peña, que estaban hechos por los obreros, justamente era como algo bastante popular, ¿sí? Y bueno, y finalmente tenemos otro montaje, insisto que estas eran todas fotografías que estaban impresas, que es solo retratos, ¿sí? Y en los retratos traté de ver solo, más que un relato histórico, traté de ver gestos, que es algo que es muy importante para los atlas visuales. Nota de color, esto fue re interesante, que una de las cosas que más me gustaron, que encontré, fueron estas dos imágenes que estaban dentro de la fototeca de inmigrantes, ¿sí? Que de por sí ya son montajes visuales, ¿sí? Es como está este señor y a la izquierda se ve que es su abuela o alguna pariente, se ve porque son muy parecidos, y abajo lo mismo. Y ese día de la exposición, no me acuerdo cuáles de las chicas de los otros núcleos fue identificaron quién era. La Lore fue y encontró que eso eran sus parientes efectivamente y nos contaba que esta fotografía particularmente era su tía con su hermana que la había perdido hace mucho tiempo. Entonces su tía se ve que en un momento como que montó esto, ¿no? Entonces estaba ahí esta cuestión de lo visual. Ahora bien, esta fue la parte que produje, si se quiere decir, solo con el acervo. Y les quiero mostrar ahora una obra que hicimos con Francisco Martínez, que ya tiene que ver con el procesamiento con inteligencia artificial. Les muestro primero la obra y después algunas cositas porque tiene sonido y no sé si me va a tapar un poquito. Creo que no.
sale porque tomas solo voces. Bueno, ahora por que se enigmático. Bien, este tríptico que creamos representa o trae problemáticas que son parecidas a las que estaban en los otros tres paneles, ¿no? A la izquierda está la discusión. ¿Sí? Ahí va, pero bueno, pasa, no me quiero tapar tarde. Bueno, eso es un paisaje sonoro que creó Francis específicamente para la obra. Bueno, el de la izquierda es este diálogo entre campo y ciudad sobre la urbanización, y a la derecha tenemos a la parte que sería como de retratos, y acá en el medio hay algo como mixto, o si se quiere una tercera imagen, que tiene que ver más con trabajos de textura. Ahí lo pongo de nuevo. Y hay algo muy interesante, y voy a mostrar un poco cómo se crean estas imágenes, que entre los postulados o los objetivos que tiene el Atlas Visual es el de generar una imagen nueva a partir de la contraposición de dos o más imágenes diferentes. Esta imagen dialéctica produciría una tercera imagen, que sería la mental, de síntesis o de crisis entre esas imágenes que son presentadas. Ahora bien, no, lo que nos llamó la atención y la lección de la inteligencia artificial no fue solamente para dotar de un carácter contemporáneo e impresionante a nuestra obra, sino que tuvo que ver con que la herramienta que nos encontramos y utilizamos, que es esta, que es Artbreeder, justamente lo que hace es, a partir de imágenes que nosotros seleccionamos, crear muchas imágenes. Y no ya una sola, y no una cuestión mental, porque el desafío era mental, ¿no? Uno se iba a la exposición de E. Huberman, veía contrapuesto una obra del siglo XVII y una del siglo XX, y generaba mentalmente una tercera imagen crítica de disrupción, como un relámpago y toda una cantidad de metáforas, sino que esto efectivamente materializa, y la proliferación de imágenes que es propia del Atlas Visual se materializa en una interfaz, ¿sí? Acá esta interfaz que se llama Artbreeder, les recomiendo, es gratis, así que la pueden ir a buscar. Justamente uno le ingresa arriba determinadas imágenes y le va diciendo qué de más o qué de menos va a tener las imágenes que va a producir. Entonces, no solo nos permitía llevar a concretizar, digamos, este desafío de generar nuevas imágenes que no existen del Atlas Visual, sino que además muchas imágenes que nosotros no teníamos el permiso de reproducirlas, ¿sí? O no teníamos la autorización o no sabíamos de dónde venían, podíamos generarla de manera parecida y aparecían nuevas imágenes. Ahora bien, hubo algo que es central que nos pasó, que es la cuestión de que cuando empezamos a mezclar imágenes, cuando uno mezcla texturas es bastante sencillo, la inteligencia artificial te va tirando como cositas parecidas, lindas, algunas bastante oscuras. Pero cuando estábamos trabajando con pobladoras, sobre todo, de los pueblos originarios, y con inmigrantes, las imágenes nuevas que salían contaban historias, pero contaban una historia que era bastante triste. El sesgo de la tristeza aparecía muy fuerte, y también imágenes muy perturbadoras en esto de la inminencia, ¿no? Había ahí como esta cuestión amenazante de la inteligencia artificial. Pero cuando nosotros quisimos, esta interfaz permite crear esas imágenes, pero cuando quisimos ponerla en el filtro de animación, ¿no? Que anima las imágenes de la obra anterior, el propio filtro no nos permitió utilizar esas imágenes porque eran inapropiadas. O sea que la propia inteligencia artificial de un lado permite generar ciertas imágenes, pero cuando uno quiere exponerla, tiene cierto sesgo. Y ese sesgo tenía que ver con la tristeza, con los desnudos de las mujeres, con la aparición de los niños, ¿no? Entonces, dejamos ese sesgo, porque era propio de eso, y también, bueno, nos dice que no, insisto, la promesa que aparecen los presagios de la inteligencia artificial, quizás tampoco por más de que permitan potenciar ciertas cosas del Atlas Visual, creo que la exposición concreta de obras sin ningún tipo de filtros sigue teniendo cierto valor, y sobre todo los documentos, porque no identifican muy bien textos, pierden mucho valor cuando se lo procesa en un filtro que uno no programa.
Si nosotros fuéramos programadores y pudiéramos programar la interfaz, quizás estaríamos en otro estadio. Pero de momento en que todas estas herramientas que parecen gratuitas, porque en realidad uno la utiliza gratis y la está entrenando, tienen sesgos que son de larga data, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Esta es mi última obra, chicos. Sobre la posibilidad de representación de un surubí en la muerte de un europeo promedio. Pero se está queriendo salir del marco, ¿eh? ¿Sí? ¿Quieres que compartir? Sí, por supuesto. Yo tengo unas preguntas. Dale. ¿Cómo dejo de compartir simplemente? ¿Viste que hay un cosito rojo, una linita roja? Ah, este. Esa. Dale. Bueno, breve. Vos al principio hablaste de Foucault, de quien creo tomás lo de genealogía. Y yo pensaba que Foucault trabajó en Las palabras y las cosas, mucho archivo para trabajar, ¿no? Su análisis que hace de la biología, de la lingüística, que él es un gran archivista, digamos, cuando empieza a trabajar Foucault. Pero también pensaba, después mencionaste lo que está ausente en un archivo. Entonces pensaba, ¿cómo viste vos, digamos, si podés hacer una reflexión sobre todo lo ausente del archivo, en cualquier archivo, pero en especial en un archivo institucional, las ausencias que hay y cómo aparece algún tipo de poder hegemónico que jerarquiza en ese archivo institucional lo archivable y lo no archivable, si lo pensaste, si lo pensaste. Sí, totalmente. La cuestión de eso, si no hay una política de conservación, ¿sí? Si no hay política de difusión, un archivo siempre va a estar ausente, completamente. Realmente existentes, diferentes un montón. Y hay muchas políticas que tienen, o sea, cuando falta un documento, generalmente, o por lo menos lo que a mí me ha pasado, es encontrarme con documentos que no eran irrelevantes que estén faltando, ¿sí? O en una serie en la que hay ciertas correspondencias, civiliza ese documento que está ausente. Eso es bastante problemático. En general, mi decisión, por lo menos, en el Atlas Visual, en el caso del fogón, fue mostrar que estaba en el inventario, pero uno puede mostrar el documento porque no existe. O dónde se lo menciona. Lo que sucede también, por ejemplo, en el fogón, no estaba la fotografía de la visita de Videla, y no estaba. Y esa estaba expuesta. Dejó de estar expuesta en las colecciones, y después estaba en inventario, pero no estaba en la colección de fotografías. Entonces, yendo a los recortes periodísticos, que los recortes periodísticos del fogón están en un grupo que no podía arrancar porque iba a ser muy evidente si vos sacabas justo un recorte, ahí fue donde se puede buscar. Entonces, a ver, en ese sentido, la ausencia material, uno siempre tiene que buscar justamente otros documentos que estén registrando y gravitando alrededor de eso. Pero también hay cosas de las que no se hablan directamente y de las cuales no se van a hacer series, no se van a documentar y no van a aparecer. Uno juega todo el tiempo con eso. Por ahí Foucault pasa que jugaba mucho con, estaba todavía ahí en ese estructuralismo con lo no dicho, ¿sí? Pero en el archivo tampoco es que diga todo, ¿no? Debería dar cuenta de decir todo. No, y uno cuando toma la decisión de crear un corpus en particular quiere decir algunas cosas. Puede darle palabra a estas ausencias que el propio archivo no tiene, incorporando imágenes de otro archivo, por ejemplo. Dudas, preguntas, no sé si en el chat. O sea que archivar ya es una decisión pensada. Pero totalmente. No, en el chat había un comentario, pero ya te leo, que dice, sí, se escucha. Sí, está cerca. Ivana Nielsen dice: el fogón de los arrieros en San Juan es un acto artístico que se hace en el Cachal, en un cerro durante la fiesta de la tradición, próximo sábado. Eso digo.
Sí, es que los otros fogones, los arreglos que existen, y yo creo que acá se estaban burlando un poco de eso, son tipo una parrilla re tradicional y esta cosa que se hace en Salta, y acá no tiene nada que ver, o sea, en un principio sí tuvo algo que ver con lo tradicional, pero ahora es algo de élite, sí, de vanguardia. ¿Ninguna duda más? Estamos todos agotados, las dudas. A eso me acerco acá porque Dale, por favor. me quedé enganchada, o sea, siempre hago la misma, siempre te hago la misma pregunta. En relación a la muestra, lo último, sobre este sesgo, si podés como ampliar un poquito más, me quedé enganchada sobre este sesgo colonial moderno, digamos, que estaría modelando, bueno, un poco la inteligencia artificial o los... a partir de los cuales un poco selecciona determinadas imágenes o deja fuera otras, y el modo en que los muestra. Vos hablaste un poco, tal vez quizás no se entienda mucho, pero comentar un poco el tipo de imágenes indígena, urbanidad, etcétera, del tipo de imágenes que hay en la fototeca del Nedim a partir de la cual trabajaste, y la cuestión también de la ciudad, cómo se muestra. Vos hablaste un poco de los pueblos originarios y de cómo se muestran las mujeres o a los niños, niñas, pero también el tema de esta cuestión de lo moderno vinculado a la ciudad y cómo se muestra a la ruralidad, digamos. Bien, sí. Bueno, primero hay que decir que el sesgo tiene que ver, insisto, con utilizar una herramienta que te la ofrecen de manera gratuita en este momento, porque con el uso la inteligencia artificial se va volviendo más inteligente, por así decirlo. Entonces ya hay ciertos sesgos y hay una colonialidad del saber, podemos decir, porque nosotros no sabemos de código. Fran conoce algunas cositas, pero la mayoría de la gente, como antes nadie sabía inglés, ahora nadie sabe de código, pero sin embargo es donde se está escribiendo posta la historia de ahora, tipo la cultura ahora se está escribiendo en código. Esas interfaces ya vienen preseteadas. En ese preset hay muchos sesgos que aparecen que tienen que ver con que las redes neuronales y las bases de interpretación se basan en la cultura popular, que es muy recurrente. Se basan en muchos estereotipos que justamente Internet y las redes sociales no son lo más desconstruido que yo haya visto en mi vida. Ahora bien, ¿cómo aparece o cómo aparecen las líneas de investigación del Nedim? Directamente desde eso, porque justamente lo que trabajaba Mariana Giordano, o vos, Gales, también, ustedes han trabajado la imagen indígena, yo la pasaba por la inteligencia artificial y no pasaba porque era un estereotipo. Entonces, esa deconstrucción todavía no la tiene la inteligencia artificial y aparece directamente. Y Mariana, al final de la exposición, se me acerca y me dice, bueno, esto que les pasó a ustedes, cuando yo estudié estas imágenes, en su época de circulación, venían en un sobrecito negro que decían solo para hombres de ciencia. Entonces, solo si eras hombre y de ciencia, podías ver, y me imagino, habría que ver con la cara con la que miraban esas tipos de fotografías, los hombres de ciencia, ¿no? Entonces, ese sesgo que antes era un sobrecito negro, ahora está en el código, está inscrito ahí, y la decolorización puede pasar por algo intelectual y cognitivo, pero si no se toma propiedad de crear el código, que va a quedar siempre sesgado. En relación ya a lo representado, lo que sucedía justamente era que cuando nosotros poníamos solo retratos, se empezaban a generar ciertas historias que eran muy interesantes. Poníamos un panadero con un inmigrante y empezaban a aparecer gente que no existía, evidentemente, y a contar como una pequeña historia. Pero veíamos que las historias que se contaban de mujeres desnudas, niños, siempre aparecían con algo monstruoso, muy fuerte, con una tristeza, con una carga difícil de exponer. Está bien que yo quiero generar un pensamiento crítico y la detención del conocimiento y demás, pero presentar algo siniestro es difícil. Nosotros decimos, ¿por qué crea estas imágenes tan siniestras? Ahora bien, para crearlas, perfecto, nos dejaban, pero a la hora de exponerlos desaparecían. Entonces dejamos eso y quedó como un hiato ahí, ¿sí? Y por otro lado, la gente que hacía feliz eran a los hombres blancos. Entonces, si decías, no es a los hombres de ciencias blancos, a los inmigrantes, los varones inmigrantes. Entonces había un sesgo. Y vieron que jugábamos con estas perillitas, ¿no? ¿Viste? Le mostré la interfaz esta. A pesar de que bajábamos, ¿sí?
lo hombre y lo blanco, y vos ponías al máximo lo otro, aparecía algo deforme, no aparecía una persona. Porque pareciera ser que la representación, que los únicos que podían tener historia en esta ficción de la inteligencia artificial eran los hombres blancos. Y después, en relación bueno, en las texturas, tratábamos de que cree textura y siempre se prendía de un dedito, de algo que aparecía en la foto y trataba de generar un objeto. No podía ser abstracto. Y en relación a la ciudad y al campo, es increíble cómo tratamos de que haga algo siempre que se represente más el monte, a pesar de que le poníamos 50 imágenes de montes, de todo tipo, había incluso pinturas, las poníamos poca de la ciudad siempre ganaba. Lo que apareciera como una ruina en el medio del monte. Y si le ponías un tractor, pero aparecía sí o sí, era como que la topadora era fundamental y teníamos una foto de una topadora y aparecía la construcción todo el tiempo. Y o sea, a lo máximo era que no aparezcan personas, eso era lo más natural, ¿no? Y es re loco, porque una naturaleza con edificios no ocupados.